Soy Esther Rodrigo Jiménez, de la Falla Plaza Río Segura, Horno de Alcedo, del sector Poblat al Sud. Tengo 20 años, estoy estudiando enfermería en la Universidad de Valencia. Actualmente he terminado el tercer año, me quedaría cuarto, y pues mi día a día muy normal de estar en la universidad con mis compañeras en las prácticas, y luego cuando voy a casa pues soy una chica que me gusta estar muy activa, estar con los míos, con la gente que quiero, y nada, un día a día muy normal. Pues la primera te diría natural, siempre me lo han dicho, y también te diría empática y muy alegre. Pues me gusta mucho pasear, me gusta mucho ir a la playa, ver series y películas, también me encanta comer, salir a comer y nada, aficiones del día a día que puedo ir compaginando con mis estudios. Ahora también estoy bailando, que se me olvidaba, en la Falla, y la Falla es una gran afición en mi día a día. Pues así como desafío más vital, la Dana, obviamente, fui una de las pedanías afectadas por la Dana. Por suerte todo terminó mejor de lo que esperábamos en Horno de Alcedo, ahora ya estamos al 100%, pero fue un desafío complicado, sobre todo los primeros días, y lo superamos al final, pues como siempre, en compañía, en Chermanor, que digo yo. Siempre que acabábamos de estar pues, un rato limpiando, cenábamos en la calle, compartiendo con nuestros amigos. No nos queríamos ir como a casa a estar solos y pensando, y ese sería uno de los mayores retos. Pues a nivel personal te diría a mi abuela, que desde aquí le mando un saludo, y te diría a ella porque al final me ha enseñado que es una mujer muy trabajadora. También ha sido madre muy joven, siempre, o sea, madre, esposa, trabajadora, se ha buscado siempre su sitio y que siempre ha aprendido cómo a cuidar a los demás, por suerte o por desgracia, ha tenido que estar cuidando muchas veces al prójimo, y que tiene esa parte empática de que si está mal no se le nota, como que me inspira a ser muy positiva y a vivir el día a día, que es lo que ella ha hecho, vivir. Pues me gustaría ser fallera mayor de Valencia porque creo que tengo esas cualidades para poder llevar el cargo adelante. Podría también aportar mi granito de arena de ser una chica muy cercana, muy natural, muy de Poblats, y creo que eso también es muy bonito, el vivir las cosas con esa ilusión, las primeras veces. Creo que por eso pues, podría ser una candidata válida. Pues sin duda que sea ella misma. Al final creo que para que te conozcan tienes que ser tú misma, darte a conocer, transmitir tu pasión por las fallas, que si de verdad todas somos muy falleras, que lo entiendan el porqué y que nos conozcan a nosotras mismas, si es que es la mejor forma. Pues a nivel más profesional, obviamente ser enfermera, una gran enfermera espero, y pues estar ahí cuidando a los demás es mi meta. Y pues quién sabe, pues no sé si independizada, creo que está muy complicado para que en 5 años yo me independice, pero pues ojalá, mira, ojalá cambien las cosas y sea también un plan a futuro, y sobre todo pues estar con mi familia, con mis seres queridos, con mi pareja y ser muy feliz. Es que quiero ser feliz, ya está.